¿Qué fue eso que hiciste hoy, hace un ratito, que te quitaste la camisa? Esa sorpresa. Sí, bueno, qué dicha que todas esas cosas son permitidas. Vamos a abordar ahora un tema de salud importante y también que sabemos que pasa mucho en nuestro país, ¿verdad? Muchas familias precisamente se sienten cansadas a veces de lidiar con una enfermedad, pero más cansada se siente la persona que la tiene. Y no solo cansada, sino también con ese miedo, ese temor, esa angustia de estarle contando a los familiares malas noticias, otro mal diagnóstico. ¿Cómo lidiar con ese sentimiento de angustia, de temor y que más bien necesite apoyo y solidaridad para poder comunicar estas noticias? Vamos a abordar el tema en compañía del psicólogo Esteban Carvajal, que está acá con nosotros en la revista. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabiola, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Estábamos hablando de eso, de la ansiedad, del dolor de estómago, de la gastritis, de la pérdida de apetito, tantas cosas, cómo reacciona el cuerpo cuando recibo malas noticias y también cuando las tengo que dar. Bueno, y todo eso es producto, Fabiola, de la ansiedad. Recordemos que la ansiedad es una emoción y también es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos para podernos regular y preservar. Entonces, claro está, cuando detectamos una situación difícil, complicada en nuestra vida, pues eso va a mandar una señal a nuestro cuerpo y entonces ahí es donde vamos a empezar a sentir todas estas sintomatología fisiológica que, como bien decías, pues va a generar una serie de dificultades en la persona que lo padece y no solo en la persona, sino en el entorno que está alrededor de esta persona. Y no solo dificultades físicas, ¿verdad, Esteban? Sino siempre surge esa dificultad para la persona que está enferma, el no querer preocupar a los demás. Siempre escuchamos, no te voy a contar, es que no te quiero preocupar, es que no te quiero preocupar, no quiero que te sientas mal por lo que yo estoy pasando. Sucede y entonces no cuentan las cosas. Así es, y es por la cultura que nos hemos creado, digamos, de que las enfermedades tienen que ser, digamos, entre comillas, malas, ¿verdad? O el expresar las emociones que no son agradables tiene que ser malo y no es así. O sea, recordemos que las enfermedades son parte de la vida, tenemos un continuo de salud-enfermedad. ¿Qué significa esto? De que la salud viene hermanada de la enfermedad, la tristeza viene hermanada de la alegría y así sucesivamente. O sea, no puede coexistir una sin la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tendría que tener, Fabiola, problema con decirte, mira, es que me siento enfermo o me está pasando esta situación, ¿verdad? Porque, bueno, muchas veces, muchas enfermedades que tenemos, pues no son responsabilidad nuestra, simplemente surgen ya sea por algún tipo de estilo de vida, por la genética, por la herencia o simplemente sucedió. Entonces, yo no tengo responsabilidad ahí y no tendría que sentirme mal de poder exponerle, ya sea a mi familia o a las personas cercanas, la condición de salud que yo tengo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar ese chip de no pensar de que la enfermedad per se tiene que ser mala, sino es parte de la vida y tenemos que entenderla, porque no hay persona que no se haya enfermado de la vida nunca, ¿no? Precisamente y no por solo eso. enfermado, cualquier problema que tenga. Cualquier problema, porque precisamente es parte de la vida, pero como te decía, como tenemos en nuestras sociedades tan metido de que de alguna manera no tenemos que sentir ningún tipo de dolor, ni sufrimiento, ni problema, aunque nacemos con ellos, eso es lo que genera que la gente tenga ciertas conductas y ciertos pensamientos relacionados que le afecta, digamos, en su diario vivir. ¿Se debe aprender a dar esas malas noticias, a comunicar esos diagnósticos? Claro que sí. Bueno, acuérdense que no es posible no comunicarse, pero muchas veces nosotros los seres humanos nos comunicamos de una manera deficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comunicar de una manera asertiva lo que nos está pasando, ¿verdad? No es lo mismo que llegue y le suelte a una persona la bomba, ¿no? A que pueda decirle cómo me estoy sintiendo, qué es lo que me están haciendo y demás. Entonces, es de alguna manera, Fabiola, normalizar la situación y no crear como un morbo alrededor, que eso es lo que hace que yo me sienta pues mal y también pues la gente que está alrededor. ¿Cómo se puede aprender a identificar qué es lo importante para los familiares, por ejemplo? Bueno, recordemos que hay cosas que van a cambiar el entramado, digamos, de la cotidianidad. Entonces, tenemos que considerar hasta qué punto poder ir diciendo las cosas, porque tampoco, o sea, debemos de ser pertinentes, Fabiola, en ese sentido, para poder hablar y poder decir las cosas. Entonces, hay cosas que yo debo ver que si van a afectar, digamos, de alguna manera esa dinámica familiar, entonces, pues sí es perentorio que yo lo pueda comunicar. Hay otras cosas que tal vez no es necesario, entonces no
no voy a preocupar más de la cuenta a las personas. Entonces, sí tengo que considerar, digamos, el nivel o el grado de afectación de acuerdo, digamos, a la dinámica que tenga con la familia y lo que pueda haber provocado o lo que pueda provocar este diagnóstico. Pero ahí surge tal vez un conflicto, porque tal vez para la persona que está enferma considera que no es importante comunicarlo, que no es de preocuparse, pero para los hijos sí. Y recuerdo el caso de una vecina que estaba engripada en ese tiempo y subió unas gradas en la casa de su hijo, se cayó, se golpeó el brazo y no le comunicó a los hijos que le había pasado eso, porque ya estaba enferma. Entonces los hijos estaban preocupados porque ella tenía gripe y pasó días con ese dolor de brazo y no se lo dijo a los hijos. Y después cuando ellos se enteraron, estaban molestos. No molestos para mal, ¿verdad? Pero mami, ¿cómo no nos vas a contar que pasó esto? Habría que ver ahí por qué, digamos, lo omitió, ¿no? Si es una cuestión de que tal vez la forma en que responden los hijos cuando está enferma, pues más bien la agobia a ella y por eso prefirió mejor no decir absolutamente nada. O cuestiones de personalidad, ¿verdad? Pero sí es una cuestión bastante difícil, Fabiola, ver hasta qué punto, ¿no? Porque recordemos que también hay un tema de mi privacidad y lo que yo quiero comentar. O sea, tal vez yo tengo esa situación, no te la quiero comentar a vos y tal vez te das cuenta después y vos me vas a regañar o te vas a sentir mal, pero al final, pues si yo tomé esa decisión es por algo, ¿no? Y ahí donde yo soy soberano y la gente tiene que respetarme eso, ¿no? Por eso te decía, si de alguna manera yo lo estoy ocultando, lo estoy omitiendo, es para que usted no me regañe o usted no se preocupe, ¿verdad? Que es lo que dice mucha gente, es para que no se preocupen mis hijos, ya bastante tienen con sus vidas. Bueno, pero eso tiene que dejárselo a las personas, ¿verdad? O sea, si yo te voy a ayudar o puedo hacer algo por ti y me nace hacerlo, es por eso, porque me nace, no porque sea una obligación, porque hay muchas personas que pues no, ante una situación como esta, la familia no hace nada, pero si yo la hago o lo he hecho en algún otro momento, ¿por qué yo me voy a preocupar, me voy a sentir mal de decirte que tengo una condición de salud, tengo una enfermedad y que vos hagas algo por ayudarme? Y una cosa es cuando la persona enferma tiene esa preocupación de la que usted hablaba, y también una situación muy distinta es cuando siente ese temor de que los familiares lo regañen. Exacto, eso pero es. realmente necesita a veces comunicar diagnósticos y demás. ¿Cómo puede llevar esa comunicación? ¿Cómo puede reunir a la familia? Por eso te decía que la base de todo acá es la comunicación, primero explorar y entender más o menos cómo son las distintas personalidades para ver cómo podemos entrarle, ¿verdad? De una manera asertiva, de una manera que pueda yo comunicar las cosas sin tratar de generar mayores dificultades, porque no es lo mismo tal vez entrarle a un hijo, digamos, que sea siempre muy el fuerte, ¿verdad? El que siempre está ahí decidiendo, a otro hijo que tal vez tiene una personalidad que cualquier cosa que le digamos se puede preocupar o es una persona que tiene una ansiedad y demás. Entonces yo tengo que buscar la forma y ese tacto, ¿verdad?, asertivo para poderle decir las cosas a las personas. Pero el punto es el punto es, como te decía, que si yo no quiero comunicar es por algo, ¿verdad? Y es parte de ese deseo y esa necesidad. Pero si no lo estoy comunicando porque puedo recibir una negativa o que tal vez me abrumen mucho con tratar de cuidarme, porque eso es lo que pasa, que algunas personas que van a mi consulta me dicen, Esteban, es que si yo le digo a mis hijos me van a abrumar, ya no me van a dejar salir, me van a decir, mami, no camine, no vaya a la pulpería, no vaya a esto. Entonces, Esteban, eso a mí me agobia porque entonces me están cortando muchas cosas, por eso es que no les digo. O por lo menos que se lo diga a una amiga o a alguien que sí esté enterado de la situación. Correcto, porque siempre es importante, claro, por si algo nos pasa, que por lo menos alguien esté enterado, ¿no? Pero por eso te decía, en este caso, la persona no le comunica a sus hijos esto porque sus hijos la abruman, o sea, la quieren tanto y la chinean tanto, por decirlo de alguna manera, que más bien tanto chineo la abruma y por eso es que ella hay muchas cosas que le ha omitido. Y cuando ha pasado algo, entonces los hijos pues se molestan, ¿verdad? Se ofenden porque ellos están con toda la total anuencia de poderle ayudar a esta persona. Pero ahí es donde hemos trabajado para que ella pueda decirle de alguna manera, de ponerle límites a sus hijos con amor, aunque sea por algo bueno que ellos están haciendo, para que ellos entiendan eso y no la estén abrumando, ¿ves? Es un tema de comunicación, lo importante es hablarlo, lo que pasa es que a veces siempre... Aplica para todo. Aplica para todo, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer y a veces nadie hace en la comunicación, Fabiola. Estaba leyendo que existe de hecho un protocolo que se puede aplicar no solo de médicos a las familias, sino también dentro de las mismas familias para comunicar este tipo de noticias. Yo se los voy a leer y usted nos los va a ir explicando, ¿le parece? El entorno
La percepción del paciente, la empatía, la estrategia y el conocimiento. Empecemos con el entorno. Bueno, eso es lo que te decía con el tema de la personalidad, de la familia que tengo alrededor, cómo son, ¿verdad? Cómo el entorno, qué impacto puede decir si le digo a uno, si le digo al otro, porque si le digo a uno una cosa, puede entender otra y el otro también puede entender otra cosa. Entonces, por eso es que tengo que buscar la forma en cómo decirle a las personas de una manera personalizada para no llegar a decirle a todos por igual, porque eso puede generar distintas formas o de reacción, ¿no? El lugar también donde el lugar también, ¿verdad? No es lo mismo entonces que quienes estén ahí, ¿verdad? Que de alguna manera lo pueda hacer tal vez en un entorno neutro, no en un momento en que tal vez, no sé, estoy haciendo alguna otra cosa o la persona está lavando los platos o está haciendo alguna cosa que no me va a entender o que está trabajando o que está haciendo alguna otra cosa que de alguna manera no va a estar completamente absorbente para poderle decir las cosas, ¿verdad? El momento, este entorno que te decía, todo eso de alguna manera yo tengo que considerarlo a la hora de dar una noticia o a la hora de expresar una comunicación, y no solo en este tipo de situaciones, sino en general. Ok, la percepción del paciente, ¿qué tanto sabe la familia de lo que yo estoy pasando? Exacto, porque de alguna manera, como te decía, las personas a veces no decimos por ese miedo, ¿no? Y también a veces nosotros no sabemos, Fabiola, tal vez cómo está nuestra condición de salud, porque no somos capaces de llegar a decirle al médico o que nos explique bien qué es lo que está sucediendo, cuáles son los alcances, digamos, del diagnóstico que tengo, el posible tratamiento y demás. Entonces, primero yo tengo que saber eso para tener una percepción clara, para también poderla comunicar a las personas que me rodean, a mi familia, y que también ellos puedan entender un poco la dimensión de cómo es que se van dando los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, primero también tengo que entender como familiar, digamos, también la personalidad, ¿verdad? Y cómo también puede reaccionar, digamos, la persona. Entonces, es bidireccional en ese sentido también, Fabiola. El otro punto es la invitación. ¿Hasta dónde quieres saber? No solo el familiar, sino también entonces aplica para la persona enferma. ¿Hasta dónde quiero yo contar lo que usted decía? Exacto. Y el familiar está en todo su derecho de decir, no me cuente. Exacto. No sería la respuesta ideal, pero... Exacto. Yo he tenido casos igual, donde la persona tal vez tiene un diagnóstico de un cáncer o alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Una enfermedad inmunológica, y no se lo comunica a la persona, ¿verdad? A la familia, a la pareja. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona pues tiene una complicación de salud o posiblemente fallece, las familiares se quedan, digamos, como que nosotros no sabemos eso, si hubiéramos sabido, le hubiéramos ayudado, sí, etcétera, claro, etcétera. Entonces, tienen como mucha culpa y también mucho enojo, digamos, con esa persona, pero ahí es donde trabajamos para que la persona entienda que si la persona no dijo algo, eso es parte de su privacidad. Es que, digamos, la salud, un diagnóstico de enfermedad corresponde a algo nuestro, y nosotros estamos en todo el derecho de comunicarlo. No, más si somos personas adultas, ¿verdad? Muy distinto sería, digamos, cuando es una enfermedad de un niño o un adolescente, pero cuando somos adultos nosotros tenemos el total derecho de no querer expresar o contar lo que nosotros tenemos a las demás personas, aunque sea nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, y del otro lado, o sea, los que estamos de acá, no tendríamos nosotros que sentirnos mal, o tendríamos que trabajar el sentirnos mal para entender que la gente es soberana, y si no lo quiso comunicar es por algo, ¿verdad? Y poder tratar de lidiar con esa situación. Otro punto, el siguiente, la empatía, y esa aplica en cualquier situación de la vida. Exacto, y aquí me agarró esto último que acaba de decir de que entender por qué la persona no lo dijo, en vez de enojarme tanto porque no me dijo, porque tal vez yo sí estaba muy anuente a ayudar a entender y ser empático, decir, ¿por qué es que Fabiola no me dijo esto? ¿Por qué Fabiola se lo guardó? ¿Por qué Fabiola tiene esta situación y no la ha comunicado? Entonces, de alguna manera, cuando yo soy empático con esto, Fabiola, yo puedo entender a la persona, como digo yo, se me bajan rayitas y busco formas para dejar eso, soltar esa emoción y poder entender en toda su dimensión a la persona. Pero ¿cómo cuesta, Fabiola? Porque de alguna manera a veces entran en juego más nuestras emociones al respecto que lo que la otra persona y la persona enferma está padeciendo o está teniendo, ¿no? Y de hecho, el otro punto tiene que ver muchísimo con las emociones, porque damos la noticia, pero ¿qué pasa después? Esa es la estrategia. ¿Qué hacer después de comunicar la noticia? ¿Cómo prepararse cuando ya mis familiares, mis amigos, mi pareja y demás saben lo que yo tengo?
por ejemplo? Bueno, de alguna manera es primero que permitirle al otro sentir la emoción. O sea, si yo te cuento y vos lloras o vos te sentís ansiosa o alguna otra emoción, pues no, el problema no es, o la situación es no frenar a la persona, porque también la persona tiene su derecho, digamos, el familiar tiene su derecho a expresarse. Entonces también, de alguna manera, entender eso, ayudar, digamos, como decir, si tenemos que llorar todos juntos, lloramos y después decimos, bueno, esto tenemos que seguir porque la vida sigue, en el entendido de que a veces pasa, como te decía, que empiezo a chinear más a la persona y puedo, con atenciones y demás, y puedo abrumarla. Entonces tengo un diagnóstico, tengo una condición, le vamos a poner atención al asunto como se debe, pero tampoco vamos a sobrecargar a la persona, ¿verdad? Porque la vida sigue y tenemos que, de alguna manera, seguir cumpliendo con nuestras labores de trabajo, de estudio y demás, Fabiola. Entonces, en ese sentido, la estrategia vendría siendo que entonces yo entiendo tu emoción, vos entiendes mi emoción y en empatía, como hablamos hace unos segundos, pues vamos a poder generar algo que le vamos a poner atención a la situación, pero que tampoco vamos a hacer como un drama mayor de lo que realmente es. Después hablamos de la conspiración del silencio en las familias. Así es. Muchas gracias, Esteban. Es un buen tema, ¿verdad? Sí, así es. Y otro buen tema también que tenemos acá en la revista tiene que ver con los medicamentos que podrían dañar el corazón. Y de eso precisamente va a hablar nuestra queridísima Paula, ya con su invitado especial.